maestro Elías, gracias por la invitación y ser el moderador de esta ponencia. Me gustaría justamente comenzar a hacer la presentación. Es una serie de presentaciones justamente que van a tener como tema la atención psicológica en situaciones de riesgo. Creo que es un tema bastante conveniente para la formación de psicólogos y toda esta parte en una condición actual, ¿no? Entonces vamos a tener una serie de ponencias, cada una va a tener una duración de 20 minutos. Terminando todas las ponencias, se va a hacer la sesión de preguntas para que todos los alumnos puedan generar esta discusión, este análisis con ustedes, ¿no? El primer ponente justamente que va a hacer su presentación es el doctor José Manuel Benzanilla Sánchez Hidalgo, con el tema de la idea de una brigada de atención psicoemocional a distancia durante el confinamiento por la pandemia por COVID-19. Y bueno, aquí tenemos un poco de la reseña curricular del doctor, que es formación profesional por parte de la VM, especialista en psicoterapia de grupos y psicodrama clínico por el Centro de Estudios Psicodramáticos, CEPSI, maestro en ciencias de la educación familiar por Enlace AC y doctor en ciencias para la familia por Enlace AC. Experiencia, bueno, es un extenso currículum, me gustaría más aprovechar justamente esta parte para hablar un poquito de su tema, que tenga más libertades, pero tiene un currículum impresionante, fundador de investigaciones del Inconsciente México, director científico del Instituto ELUCIS de Psicología Profunda en Perú, miembro fundador del Seminario Interinstitucional de Atención y Acompañamiento Psicosocial a Víctimas de la Facultad de Psicología de la UNAM, ¿no? Entre otras cuestiones, intervenciones relevantes, coordinador de protocolos de investigación en el Centro Médico Siglo XXI, sobre adherencia terapéutica en pacientes con hepatitis C, en la OMS, participación en los estudios de campo sobre trastornos mentales y el comportamiento del CIE-11, más de 250 valoraciones psicológicas en posibles casos de tortura con base en el protocolo de Estambul, y bueno, una serie de publicaciones y libros relacionados justamente con tortura, protocolo de Estambul y perspectivas alternativas y de contexto, ¿no? Tiene un amplio bagaje de investigación y académico en publicaciones y ponencias bastante impresionante. Quiero darle las gracias por asistir. Voy a empezar a presentar su presentación, permítame tantito. Muchas Y gracias. yo le cuento ahorita el tiempo, no pasa nada, ¿sale? Claro que sí. Muchas gracias, maestro Jesús. Muchas gracias, doctor Campos. Muchas gracias a la UVM. Yo sí quiero acotar que toda la mesa va a girar en torno a la experiencia de el diseño, la implementación, el desarrollo y el cierre de la Brigada de Atención Psicoemocional en el contexto de la pandemia, de la cuarentena por COVID-19. Es la primera vez que nos juntamos todo la mesa directiva, todo el equipo coordinador de la brigada, y vamos a compartir esta experiencia de manera conjunta y sistematizada. Siguiente, por favor. Ok, Bueno, perfecto. Entonces comenzamos. gracias. Sí, siguiente, por favor. Muy bien. Bueno, esta brigada surge en el contexto de Psicólogos Sin Fronteras México. Dos de los organizadores de la brigada formábamos parte de la mesa directiva, y la brigada se diseña y se implementa en la lógica de los valores y los principios de Psicólogos Sin Fronteras. Siguiente, por favor. Fundamentalmente, Psicólogos Sin Fronteras a nivel internacional es una organización humanitaria que pretende la atención en situaciones de desastres naturales o socioorganizativos humanitarios, con una visión netamente humanitaria. Siguiente, por favor. Bien, en México Psicólogos Sin Fronteras surgió en el año 2017, trabajando fundamentalmente 5 líneas: atención inmediata en situaciones de urgencia y emergencia, que es el contexto en el que trabajamos; psicología para todos; atención y acompañamiento psicosocial a víctimas; valoraciones forenses de impacto psicosocial a víctimas del delito; y supervisión de casos clínicos, que también se implementó esta línea. Siguiente, por favor. Bueno, ya en el contexto de la pandemia por el COVID-19, dada la naturaleza y la vocación de Psicólogos Sin Fronteras y la pertenencia a la mesa directiva, el doctor Jorge Álvarez, que más adelante se va a comunicar va a platicar con ustedes,
y él como fundador y director del programa de intervención en crisis de la Facultad de Psicología de la UNAM, empezamos a visualizar que iba a ser necesario desarrollar un dispositivo de atención psicológica a distancia. Ya él va a platicar los antecedentes, esto viene desde el sismo del 85 y se retomó y se rearticuló la experiencia a partir del sismo del 2017. Siguiente, por favor. Muy bien. Bueno, ¿cómo se diseñó la brigada y cuál fue la idea? Siguiente, por favor. Bien, nosotros veníamos con cerca de un mes de retraso de las acciones que ocurrían en el mundo. El primer país que cierra fue China y muchísima gente empezó a subir a redes sociales. Muchísima gente empezó, los reporteros, a publicar en medios de comunicación los efectos del aislamiento. Nosotros, como profesionales de la salud mental, podríamos suponer que eso se iba a presentar y entonces, en cuanto supimos que que iba a haber un cierre global cuando se declara la pandemia, empezamos a visualizar de manera preventiva cómo implementar un dispositivo. Esto en la lógica de que muchísimos psicólogos también iban a estar encerrados y no iban a poder estar trabajando, entonces iba a ser también una estrategia de autocuidado y de trabajo ocupacional para poder hacer una red amplia que incluso tuvo alcances internacionales, ahorita les van a compartir, para poder brindar estos apoyos. Fundamentalmente empezamos a ver que en China, en Oriente y en Europa había alta prevalencia de síntomas de estrés, de ansiedad, depresión, incremento de la violencia familiar, incremento del consumo de alcohol, de sustancias, ¿no? Y además previmos que en nuestro país y en América Latina iba a haber una crisis sumamente importante económica y de desempleo. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo se diseñó la brigada? Primero se diseñó el dispositivo, las etapas de atención que ya les van a compartir, la maestra Hilda les va a compartir cómo era el dispositivo. Se estableció una sinergia de colaboración entre Psicólogos Sin Fronteras México y el programa de intervención en crisis. A partir de ahí lanzamos una convocatoria pública en redes sociales para poder convocar psicólogos que tuvieran un perfil preferentemente clínico, pero no exclusivamente. A partir de ahí, paralelamente, la maestra Ingrid les va a compartir el programa de capacitación que se desarrolló junto con la maestra Carolina Viridiana en conjunción con el Instituto de Psiquiatría Mexicano, el Instituto Nacional de Psiquiatría, y cómo es que se fue diseñando un programa de capacitación conjunto. Se contrató un conmutador para poder brindar líneas, de hecho hubo 2 conmutadores, y se diseñó un dispositivo de supervisión de casos clínicos. Se hizo una estrategia de forma piramidal donde había un comité coordinador, los supervisores de los turnos formaban parte de este comité e iban supervisando los turnos de implementación, donde ya también les van a compartir cómo funcionaron los turnos. Siguiente, por favor. Bueno, la primera etapa, la convocatoria se lanzó el 18 de marzo. Tuvimos cerca de 700 candidatos. Se implementó un proceso de selección de los candidatos para poder garantizar las mínimas habilidades y para poder garantizar la mínima habilidad, la mínima estabilidad de la personalidad. Se verificaron los requisitos. Paralelamente ya estaba el programa de capacitación, como les contesté. Estábamos buscando el servicio de conmutador. Se elaboraron a partir de la coordinación logística los turnos, se conformaron los equipos de trabajo, los responsables de turnos. Los turnos eran de 12 horas y se diseñó y se depuró el dispositivo de supervisión clínica. Siguiente, por favor. Bien, y aquí, como les digo, a partir de la convocatoria de la brigada fuimos contactados para establecer una alianza de trabajo académico con el Instituto Nacional de Psiquiatría y nos invitaron a formar parte del grupo de trabajo técnico del Consejo Nacional de Salud Mental. Tuvimos cerca de 20 reuniones donde formábamos parte del diseño e implementación de las estrategias nacionales de atención a la salud mental, que bueno, el grupo a la fecha sigue y bueno, nosotros ya no estamos participando. Siguiente, por favor.
Quiero comentarles también que el curso de capacitación que se diseñó, seguramente el maestro Jorge lo va a poder ampliar esta información, se impartió también por parte de Educación Continua de la UNAM, por parte de Educación a Distancia de la UNAM. Bueno, ¿cuáles eran los fundamentos o las líneas que fundamentaban nuestra intervención? Primero, tener muy claro el contexto y la prevención del COVID, poder establecer, poder brindar psicoeducación, información en torno a la prevención y a la atención de COVID, poder derivar y canalizar llamadas de emergencia con base en la red que se había establecido dentro del Grupo Técnico de Trabajo del Consejo Nacional de Salud Mental. Capacitamos, retomamos, actualizamos a todo el equipo de trabajo y a todos los operadores en campo de los conceptos de crisis, cuarentena, primeros auxilios psicológicos y aspectos generales de la intervención en crisis, prevención de violencia y prevención de suicidio. Se diseñó, se retomó, se actualizó y se implementó el protocolo que ya se había diseñado en el call center de la Facultad de Psicología de la UNAM desde el sismo del 85 para la intervención a distancia, y se dio una especial relevancia al tema del autocuidado de los operadores y la prevención del desgaste emocional. Siempre la maestra Angelina les va a compartir cómo es que se dio un énfasis muy especial al autocuidado y al soporte de los operadores. Siguiente, por favor. Bueno, la primera etapa de la brigada inició con 109 operadores entrenados, 4 turnos, 7 días a la semana, y esta etapa fue hasta el 7 de mayo del 2020, con un 78.5% de llamadas fundamentalmente en búsqueda de intervención en crisis. Siguiente, por favor. La segunda etapa de la brigada, siguiente. Ok, inició el 11 de mayo, se lanzó una nueva convocatoria, se registraron 175 operadores nuevos. ¿Por qué? ¿Por qué hubo un relevo? Porque ubicamos y la literatura establece que hay un proceso de desgaste emocional importante y no podemos ser ajenos a que la cuarentena y el aislamiento también nos implica a nosotros. Nosotros estamos inmersos en el fenómeno, entonces también se está cuidando o se previnió el desgaste emocional de los operadores, por eso se diseñó una segunda brigada. Se incorporaron operadores del Estado de México, la maestra Viridiana podrá compartir un poco más de esa experiencia. Se implementó un segundo curso de capacitación y se incorporaron 99 operadores nuevos. Esto quiere decir que la brigada en su segunda etapa trabajó con 208 operadores. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles fueron las acciones paralelas que se implementaron dentro del proceso de psicoeducación? Siguiente, por favor. La maestra Viridiana junto con Carolina diseñaron un diagrama de flujo para detectar si había posible contagio de COVID. Esto se difundió de manera masiva, esto es, diseñamos infografías de difusión masiva para la psicoeducación. Siguiente, por favor. Se diseñó una infografía para poder informar a la gente sobre posibles factores de riesgo, los síntomas y una estrategia para el manejo de la ansiedad. Siguiente, por favor. Diseñamos la iniciativa Encuentro justamente pensando en que el proceso de aislamiento iba a impactar muy fuerte a las personas con menos habilidades sociales y con redes de comunicación un poco más frágiles. Entonces se lanzó la iniciativa Encuentro para que las personas pudieran fortalecer y establecer redes de comunicación utilizando tanto el teléfono como las tecnologías de la información. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles fueron las lecciones aprendidas? Son súper importantes. Primero, que hay una gran disposición del gremio de los psicólogos para brindar un proceso de ayuda, de apoyo, de atención a la salud mental. Se logró hacer una convocatoria pública a profesionistas y todos estuvieron muy dispuestos a formarse y se logró implementar un dispositivo con los más altos estándares de capacitación. Había un olvido social,
un olvido institucional, un olvido de las políticas públicas de la salud mental. No había política de salud mental, no nos consideraban dentro del personal de salud, y el trabajo que hicimos nos permitió ponernos en el mapa. Se logró la integración de capacidades y especialidades, trabajaron psicólogos clínicos, psicólogos educativos, investigadores, gente con habilidades administrativas, gente con habilidades tecnológicas. Se establecieron canales de comunicación con psiquiatras, ¿no? Se realizó el trabajo interdisciplinario, se integraron distintos grupos, logramos integrar 2 equipos de trabajo, no exentos de fricciones, pero se logró sacar adelante. Se logró construir una red de trabajo cooperativo con el uso de las tecnologías. El equipo logró desarrollar habilidades de conciliación y articulación de distintas miradas, y logramos retomar el enfoque sobre una mirada preventiva de la salud mental. Siguiente, por favor. Bueno, este es un ejemplo de una de las sesiones de festejamos el Día del Psicólogo el 20 de mayo, y bueno, esta es una de las sesiones que tuvimos ahí, donde hay varios miembros del equipo. Muchas gracias, por mi parte es todo, y le cedo el micrófono al resto del equipo. Muy bien, excelente. Ahora continúa la ponencia del maestro Jorge Álvarez, con el tema de diseño e implementación de la Brigada de Atención Psicoemocional a Distancia durante el confinamiento por la pandemia por COVID-19. Si hablamos un poquito de su currículum, justamente el maestro Jorge Álvarez es profesor de la carrera definitivo e investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM, catedrático de las siguientes instituciones educativas: Universidad Americana de Acapulco, Universidad del Claustro de Sor Juana, Universidad de La Salle del Pedregal, Centro Universitario Emanuel Kant, fundador y jefe del programa de intervención en crisis a víctimas por desastres naturales y socioorganizativos de la Facultad de Psicología desde 1997, fundador del Call Center de la UNAM. Realizó estudios de licenciatura y maestría en la Facultad de Psicología de la UNAM, integrante de diversas comisiones y comités académicos, comentarista en medios electrónicos e impresos sobre temas de psicología y salud mental por parte de la Dirección General de Información de la UNAM desde el 2002 a la fecha, y autor y coautor de artículos periodísticos y libros sobre temas psicológicos. Doy la bienvenida al maestro y permítame tantito, voy cargando su presentación. Cómo no, muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Bueno, van a ver una cosa, el doctor Besanilla y su servilleta, que hemos estado trabajando muy codo con codo desde que iniciamos todo este emprendimiento sobre la atención psicosocial. Pues estamos hablando del mes de febrero, marzo, que lo empezamos a gestar. Y bueno, una de las cosas que yo quisiera resaltar, porque van a haber muchas transparencias repetidas, porque pues hicimos lo mismo y a veces nos traslapábamos, a veces nos apoyábamos, a veces, como bien dijo José Manuel, teníamos nuestras diferencias, no estábamos exentos de todo eso, y sin embargo, pues hicimos un trabajo en el que cabe resaltar una cosa: nosotros coordinábamos, convocábamos y hacíamos acopio de todos los colegas que quisieran colaborar con nosotros, y corrimos con la fortuna, como siempre, desde Intervención en Crisis y con este maridaje que tuvimos con Psicólogos Sin Fronteras en este momento, pues logramos hacer una labor por demás importante. Ya lo mencionó, pero yo lo quiero subrayar, lo subrayó el doctor Besanilla, a nivel nacional, en toda la República, y a nivel internacional, en una buena parte de Europa, de Centro y de Sudamérica. Entonces yo creo que es importante resaltar esto, porque pues nos aventamos cuando se veía venir la bola de nieve, y pues que todo el mundo o todas las instituciones de salud mental o estaban muy temerosas, por lo mismo que mencionó José Manuel, de que no habíamos sido considerados como una parte importante de la salud pública a nivel nacional e incluso a nivel internacional, y que esto fue un parteaguas importante. Esto fue la apertura de que pues aquí estamos haciendo cosas, no nada más estamos viendo a ver si hacemos y todo eso, sino que iniciamos por ahí de marzo
hacer todo lo que después fue pues toda una realidad. Cabe aclarar que esto, sin la ayuda de todos los que van a oír después de mi exposición, no hubiera sido posible. Hubo fricciones, insisto, hubo negociaciones, aprendimos a renegociar. Los psicólogos somos muy difíciles para negociar, no cedemos muy fácilmente, no damos nuestro brazo a torcer, y hemos ido aprendiendo cómo, a pesar de las diferencias de todo tipo, ideológicas, de posturas de escuelas, de posturas de sistemas, de posturas de aplicaciones y de toda una serie de cosas, logramos hacer un equipo, pues yo creo inmejorable, y ya lo van a ver ustedes. Por favor, la que sigue. Eh, Voy a citar, ya tienen ustedes una foto de cómo empezábamos con todo esto, eh, de esta pandemia, y voy a citar a la decana de los interventores en crisis, pues a nivel internacional, a nivel mundial, a Raquel Cohen, ¿sí? Y bueno, ella insiste mucho en que los desastres son algo extraordinario. A todos nos agarró, nadie pensaba justamente hace un año que esto fuera a suceder. Estábamos muy tranquilos, estábamos en otra cosa, estábamos con otras prioridades, y pues de repente nos cambió la vida completamente por lo que ha estado sucediendo: muertes, lesiones físicas, sufrimiento humano, y una cosa que pues remarcó mucho José Manuel, que es la parte económica, la parte social, el comportamiento social, el confinamiento, pues todo lo que esto implicaba y todo lo que ya estaba gestándose, como siempre lo decimos en los cursos, terminó por manifestarse de una manera impresionante. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, a la violencia intrafamiliar, a la poca tolerancia, que pues no sabíamos que teníamos tan poca tolerancia en la convivencia en un encierro como el que hemos tenido, o pues toda una serie de circunstancias y de situaciones que no habíamos considerado y que nos ha cambiado completa y lateralmente nuestra calidad y nuestra forma de vida. La que sigue, por favor. ¿Cuáles fueron nuestros antecedentes? Por ahí se mencionó que empezamos en 85, efectivamente, pero ni nombre teníamos, ni organización teníamos. Hicimos lo que pudimos, nos juntamos un grupo de psicólogos, en ese momento liderados por el que era el director de la Facultad de Psicología, por Juan José Sánchez Sosa, y bueno, pues él nos dio pues las cartas credenciales para poder ir a los lugares que se llaman zona cero ahora, pero que en ese momento no había, y se crea el primer servicio de atención psicológica por vía telefónica, que después se convierte en Saptel. Esto fue en la oficina del entonces director, había un solo teléfono, nos llegaban listas de la Secretaría de Gobernación para informarle a la gente por vía telefónica qué pasaba con su familiar, si estaba en la morgue, si estaba en unas morgues que se implementaron ahí, por ejemplo, en el Parque del Seguro Social, que era un parque de béisbol y que se convirtió en morgue, y en muchos lugares que fueron así, o si estaban en algún hospital, o si estaban en algún albergue, o dónde estaban, o si no estaban, si estaban desaparecidos, pero no sabíamos cómo hacerle, no sabíamos cómo contestar estas llamadas, pues de gente angustiada, y pues no teníamos el entrenamiento. Inmediatamente, yo no sé cómo lo hizo Juan José, trajo unos expertos israelíes a que nos entrenaran. Ellos ya tenían mucho callo por la cuestión de que estaban siempre en zona de guerra y que ya sabían qué hacer con los teléfonos y las llamadas en situaciones de emergencia. Ese fue nuestro primer aprendizaje. Esto se transforma en Saptel, que fue una línea aérea de la Cruz Roja Mexicana que duró, me parece, como 20 años o más, con mucho éxito, por cierto. La que sigue, por favor. Como vieron en esta transparencia, perdón, en la anterior, si me permiten, una disculpa, la transparencia anterior, si ven ustedes aquí, nuestros antecedentes son algunos de ellos importantes, por la epidemia de SIDA. Por ahí del año de 1984 ya empezábamos a hacer intervenciones psicológicas, cuando pues también era la incertidumbre como la teníamos ahora, qué lo provocaba, cuáles eran los principales grupos eh,
que estaban expuestos a este tipo de cosas, los grupos vulnerables. En ese momento se abrió y se decía, pues así, muy poco comedidamente, que era la pandemia rosa porque estaba enfocada sobre todo a la población homosexual masculina. Y bueno, todo esto fue cambiando con el paso de los años y se fue dando toda una situación de la que se ha estado hablando ahora mucho, la parte de meseta. Uno de los personajes importantes era el secretario de Salud anterior, rector de la UNAM, el doctor Guillermo Soberón, que se puso muy firme para que la venta de sangre no fuera venta, sino que se normara esta situación, y dicen que eso, entre otras muchas acciones de educación a través de medios de comunicación y de una serie de situaciones, permitió que México no fuera un país de los más afectados por esta epidemia. La otra que tuvimos y que fue muy importante, y el antecedente de todo esto del COVID-19, fue la influenza, la H1N1. Allí pues aprendimos toda una serie de cosas, y es cuando se instrumenta el call center de la UNAM, que primero daba servicio aparentemente solamente a la población universitaria, a estudiantes, trabajadores y profesores, y después lo tuvimos que ampliar. Después fue una semana, porque ahí sí tuvimos apoyos de la Telefónica, que ustedes ya conocen. Ahí sí tuvimos muchos apoyos de pues de gentes que nos daban dinero, porque entonces se tenía que comprar un conmutador que costaba una fortuna para nosotros, los asalariados. Costaba alrededor de 12 a 20 mil pesos, más las diademas, más los asientos, y no teníamos un lugar propiamente donde atender. Todo se hizo rapidísimo. Se creó un call center de una manera así veloz, y en menos de un mes ya teníamos un call center que primero sirvió solamente para atender a las personas que estaban en esta situación de crisis por la influenza, y que después se abrió a todo el público para dar atención psicológica, atención emocional, apoyo psicológico, apoyo educativo y de todo tipo. Por aquí ven ustedes pues algunas fotografías, ¿sí? Ya tenemos una aquí del COVID, tenemos los enamorados del H1N1, cómo se arrumaqueaban en la calle con sus tapabocas. Estamos repitiendo mucho este modelo. Los enamorados se siguen dando sus manifestaciones de afecto con protección de todo tipo. Pues aquí tenemos a los meseros de la Condesa, que pues estaban sin clientes. Ahora ya ha cambiado un poco esta cosa, hay pocos clientes, pero ya no están sentados esperando a ver si llega uno. Y bueno, todos los antecedentes que tuvimos, como la gripe aviar, el ébola en otros continentes y en otros países, y bueno, pues todos estos serían algunos de nuestros antecedentes, más aparte todo lo que hemos ido aprendiendo en los desastres, entre comillas y entre paréntesis, naturales. Ya sé que hay una discusión al respecto de que si son naturales o no, pero para entendernos todos, pues les decimos naturales a todo lo que puede ser, por ejemplo, sismos, a todo lo que puede ser huracanes, a todo lo que puede ser sequías, en fin, a toda una serie de fenómenos de todo tipo, hidrometeorológicos, hidrológicos, ¿sí? O de otro tipo, de forma física, pues que nos llevan a brindar ayuda humanitaria pues a diferentes comunidades. Un ejemplo de lo de ahorita es que nos están mandando a través de los medios todo lo que está pasando en dos lugares. Uno en San Pedro Sula, donde ya estuvimos como brigada trabajando hace bastantes años, creo que hace 20 años, y el otro, ¿sí? En Villahermosa, Tabasco, donde también en la inundación anterior, como la que están pasando ahora, estuvimos en brigada ahí bastante tiempo. Y así les puedo citar algunos otros ejemplos que no tienen que ver con lo sanitario, sino de otro tipo, los socioorganizativos, como cuando estuvimos en Pasta de Conchos, con los mineros que murieron en el socavón, o con los niños los familiares de los niños de la guardería ABC, y así me puedo seguir con una serie de ejemplos que pues nos han venido curtiendo en todo esto de lo que es la ayuda humanitaria. Ahora sí, la que sigue, por favor.
Bueno, esta ya la leyó el doctor Besanilla, pero yo quisiera hacer aquí un señalamiento muy importante. En la última parte, la crisis económica y el desempleo es lo que ahorita estamos de alguna manera estudiando, viendo y tratando con nuestro equipo de investigadores. Tenemos un grupo de investigación que encabeza Roberto López, el doctor Roberto López, ¿sí? Y que pues estamos viendo junto con otro compañero antropólogo que también está en el equipo de intervención en crisis, Andrés Vidal, lo que se viene, lo que se espera y lo que necesitamos hacer también. Hasta incluso nos hemos coaligado con los psicólogos organizacionales o laborales o del trabajo de la facultad para la aplicación de todas estas normas que se vienen de salud mental en el trabajo, que ya es una norma oficial, la 035, pero cómo la vamos a instrumentar con el curso de la pandemia en las organizaciones laborales y realmente qué va a hacer el gremio psicológico al respecto. La que sigue, por favor. Bueno, pues estuvimos confinados o estamos confinados porque todavía seguimos. Pues pasa todo este tipo de cosas que ven ustedes en la transparencia. Nos suceden todo este tipo de respuestas emocionales, conductuales, cognitivas, ¿sí? Físicas. Y pues ahí hay una cosa que ha estado permeando mucho en este último punto que señalo con el puntero, ¿sí? El miedo por un futuro incierto. En otras conferencias que hemos sido invitados para este tipo de cosas, con colegas de otras latitudes o con sociólogos, antropólogos, filósofos, en fin, con otros profesionales, se habla de esto y se habla de la incertidumbre y de los cambios sociales que ellos prospectivamente están esperando que se den y cada vez nos cambian la jugada y cada vez la perspectiva es más amplia. La que sigue, por favor. Ahí tenemos toda una serie de reacciones que fue lo que nosotros tomamos para poder elaborar las primeras cuestiones de cursos de capacitación, en los cursos de capacitación, a reserva de que luego viene una transparencia muy puntual al respecto, es que lo que hicimos fue hacer 11 módulos a través de la División de Educación Continua del Instituto Nacional de Psiquiatría por una invitación que nos llegó de carambola de 3 bandas. La invitación original era para el doctor Landa del Hospital Gia González, misma que él nos pasó a nosotros. Nos pusimos en contacto con la gente del Instituto Nacional de Psiquiatría y bueno, ustedes saben que psiquiatras y psicólogos siempre tuvimos a la greña, o seguimos todavía de alguna manera que andamos a la greña, pero ahora tuvimos que hacer, como dicen los clásicos, de tripas corazón, para poder trabajar codo con codo y en conjunto y poder producir una serie de materiales que había que hacer de manera videograbada y de manera gráfica inmediatamente para poder capacitar a nuestros propios operadores en línea que tenemos, ¿sí? Y para que ellos pudieran capacitar a psiquiatras, a médicos de diferentes especialidades, a trabajadores sociales, a enfermeros y a personal de muy distinta y muy variada cobertura. Por ejemplo, sé que se usó nuestro modelo, o de alguna manera se tomaron algunos de los videos que nosotros hacemos, tanto Sí. en Marina, por ejemplo, o en algunas instituciones muy especializadas donde se hacían derivaciones de personas que solicitaban apoyo psicológico. La que sigue, por favor. Bueno, ya esto ya lo mencionó José Manuel, nos la saltamos, por favor. También todo esto, y aquí hay una cosa muy importante, las personas, esta sí está la buena. Aquí lo que hicimos es el anterior, por favor. ¿Sí? Nos coaligamos con el Instituto Nacional de Psiquiatría, un curso y estos aquí tienen unos errores de dedo, pero aquí estuvimos con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED, que pues ahí están en conjunto
sus instalaciones físicas están en el campus universitario de la UNAM, pero también todo esto se maneja a través de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación y de algunos otros dependencias del gobierno federal y pues de la Ciudad de México, donde ellos dieron un curso con certificación. Mucho de esto se manejó a través del Consejo Nacional de Salud Mental, que nos incluyeron en esta situación. Y por favor, la que sigue. A quienes formamos en este curso, aquí está el póster del CENAPRED y del Instituto Nacional de Psiquiatría de Intervención en Crisis, todos en conjunto para ofrecer este curso. Se dio el 20 y el 22 de mayo, abierto había ciertos filtros para que la gente lo pudiera tomar. Uno de los que ya marcó muy claramente es que los profesionistas afines a la salud mental, psiquiatras, psicólogos, trabajadoras sociales, algún personal de apoyo que no podemos dejar, ¿sí? Pues lo hicimos a través de la COE de UNAM, de toda esta red que se tiene en la UNAM de educación a distancia y de educación electrónica. Y están a disposición de cualquier usuario en la COE de la UNAM. Ahí los tenemos, hay un sitio donde ustedes pueden acceder, o también hay un sitio que tiene el Instituto Nacional de Psiquiatría, por si alguien quiere específicamente uno de los módulos que tenemos de ahí, de modalidades terapéuticas, por ejemplo, de modalidades extraterapéuticas, como puede ser las cuestiones artísticas asociadas a todo esto, o de también algunas puntualizaciones que nos hacen los compañeros psiquiatras sobre toda esta cuestión psicopatológica que se generó con todo esto, o lo que podría ser los primeros auxilios psicológicos. En fin, ahí está todo y tienen acceso ustedes a esa información. Por favor, la que sigue. Bueno, esto ya lo vimos también con el doctor Besanilla, ahí está uno de nuestros carteles, la que sigue, de la primera etapa, esto ya se mencionó. Y aquí tenemos, bueno, pues una transparencia que ya nos presentaron de el Día del Psicólogo, y que bueno, como nos reuníamos, también teníamos luego cuestiones para reunirnos, para festejar, para desahogarnos, para cuidarnos entre nosotros, de lo que nos va a hablar muy ampliamente la doctora Faina Esquivel, cómo supervisó todos estos jóvenes que están acompañándonos, todos estos colegas, pues que generosamente y gratuitamente hicieron este trabajo. Ahí verán ustedes algunos profesores de nuestra Facultad de Psicología de la UNAM y muchos colegas que pues colaboraron con nosotros. Por favor, la que sigue. La segunda etapa de la brigada, nos saltamos dos, por favor. Otra más, por favor. ¿Cómo operamos? Bueno, pues aquí un grupo de psicólogos salvadoreños nos encontró en la red, se asoció con nosotros y se les dio por parte de Psicólogos Sin Fronteras supervisión clínica para sus operadores. Ellos ya tenían su call center. Y también una de las cosas que nos va a hablar la doctora Leticia Marín es en Europa. Ustedes no lo crean, tuvimos sucursales en Italia con Leticia Marín, en Francia con Ana Andón, ¿sí? Y en Sudamérica y en Centroamérica también tuvimos acá con los compañeros salvadoreños, y en Sudamérica con algunos compañeros argentinos que de repente se nos unían a la cuestión del dispositivo que nosotros teníamos. Ellos atendían, ahorita para ellos es de noche, pero ellos atendían a la hora que nosotros intentábamos dormir, a veces 3 horas, porque era de tal magnitud la demanda que teníamos de todo tipo, que pues se dormía muy pocas horas. Hubo gente como la maestra Esquivel que nos va a explicar toda esta cuestión de la logística, de la formación, de la capacitación y de la evaluación,
pues yo me acuerdo que ella dormía 1 o 2 horas y bien le iba. Y muchos de nosotros pues dormíamos poquito, pero no es queja, es una cosa de que el momento lo demandaba y de que no podíamos pues tener muchas veces un descanso tan reparador como se requería. La que sigue, por favor. Claro, ya se acabaron los 20 minutos, pero Sí, me dice ya, cuando ya nada usted... más, 2 más y ya Claro que sí. la presencia mediática estuvimos a través, por favor, la que sigue. Ya nada más les quito otra vez la que sigue, esta ya la comentamos. Otra más, por favor. Más de las secciones paralelas. Bueno, aquí está un póster que sacó Comunicación de la Ciencia de la UNAM con información de nosotros, de cómo manejar, y esto lo sacaron por ahí del mes de abril, ¿sí? Y se hicieron varios de estos pósters a través de Comunicación de la Ciencia del UNAM. La que sigue, por favor, ya va a ser la de las últimas. Este es un póster de charlas en cuarentena que lo hicimos a través, inauguramos el radio de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, pero al mismo tiempo teníamos un programa de radio, La Ciencia que Somos, cuando estábamos solamente hablando de la cuestión de la pandemia. Tenemos nuestro propio programa en la Facultad de Psicología de la UNAM, ¿sí? Conciencia se llama, y pues estuvimos en casi todas las estaciones radiofónicas universitarias, por no decir que en todas. Repetimos cursos, por favor, la que sigue, o hicimos cursos de todo tipo a través de la División de Educación Continua, la que sigue, ¿sí? Todo esto ya lo vieron ustedes. Y también estuvimos pues muy presentes y seguimos presentes dando cursos y dando webinars y dando charlas, pues ahorita que yo me acuerde así, abuelo de pájaro, en la UAM, en la Universidad de Guadalajara, en la Universidad de la Ciudad de México, en pues un montón de universidades, ¿no? Me va a faltar tiempo para describirlas todas, pero en muchas universidades del interior de la República estamos dando charlas, conferencias y cursos de actualización para todos los colegas. Pues ya con esto me despido porque si no me voy a seguir aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestro. Bueno, pues ahora vamos a continuar con la ponencia de la maestra Hilda Elena Esquivel con el tema Proceso logístico de la Brigada de Atención Psicoemocional a Distancia durante el confinamiento por pandemia por COVID-19. Le damos la bienvenida. Gracias, buenas tardes. Déjeme cargar nada más la tercera presentación.